de consumidores y demás, que no es la idea, me pareció interesante empezar la clase con estas definiciones de la importancia del consumo en las sociedades y lo bueno y lo malo del consumo, que ustedes saben que el índice de desarrollo humano, que se suele hacer el informe en forma anual, en el año 98 presentó o se hizo en base a desarrollo y consumo. Entonces me parecía importante partir de la base de este concepto encontrado entre generar condiciones del desarrollo y que la gente pueda participar en el desarrollo y pueda convertirse en un consumidor consciente de ser parte del sistema y de lo que implica. Y que también a veces incrementar el consumo genera, que para el desarrollo es una clave y es central, el tema de la distribución desigual del ingreso. ¿Sí? Que vamos a ver a lo largo de esta charla de qué trata. Entonces, me parece importante que para hablar de la historia del Uruguay y para hablar del desarrollo económico del Uruguay, teníamos que empezar con alguna descripción del Uruguay y su población, su gente, cómo evolucionó. ¿Sí? Y vamos a hacer un pequeño raconto del largo plazo del Uruguay de algunas variables que son indicadores importantes de su desempeño. La primera de ellas, que nos habla de una modernización de la población que está asociada con mejoras en la vida, con la calidad de vida. Y eso se mide a través de la natalidad y la mortalidad, que es una expresión de la transición demográfica que hizo el Uruguay. El Uruguay, dentro de la región, fue el país que más rápido hizo esa transición y pasó de altos niveles de natalidad y mortalidad a escenarios a finales del siglo XX en que las tasas de natalidad y las de mortalidad son bajas. ¿Por qué esto? Esto tiene que ver con el desarrollo en el plano, sobre todo, de las condiciones tecnológicas que hicieron posible que la población en general mejorara sus condiciones de vida. Con respecto a la mortalidad, tiene que ver con el hecho de que el descubrimiento de los nuevos antibióticos, de medicamentos en general, que contribuyen a evitar, por ejemplo, las grandes epidemias, hizo que rápidamente, a finales del siglo XIX, el Uruguay lograra reducir la mortalidad de su población. La natalidad es un concepto un poco más complejo, tarda más en hacerse ese proceso y no solamente tienen implicancias los cambios tecnológicos, como fue por ejemplo la pastilla anticonceptiva que aparece en este escenario y que marca un rápido cambio en lo que tiene que ver con la cantidad de niños que nacen, porque pasa a poder controlarse eso y sobre todo lo pasa a controlar la mujer, pero mucho más con los cambios en la familia, con la idea de lo que se concibe que es un núcleo familiar y poder estimar cuántas personas pueden formar parte de él. Esos son cambios culturales que al Uruguay le llevaron tiempo y que estuvieron asociados con su formación de la población, sobre todo con una fuerte base de inmigrantes. Junto con este proceso de transición demográfica, también otra variable que es importante considerar para la calidad de vida es lo que tiene que ver con la salud y la posibilidad de extender la vida de la población. Una vez más, el Uruguay dentro de la región es un país que tiene una esperanza de vida tempranamente superior a la de otros países de la región, pero si ustedes miran en este gráfico, lo que vemos es que se da un fuerte proceso de mejora de las condiciones de vida hasta mediados del siglo XX y después esa evolución se enlentece, como que la línea empieza a estar más achatada, cuesta más agregar un año más de esperanza de vida. Cuestan dos aspectos, porque la esperanza de vida, por un lado, se mide en la posibilidad de acrecentar los años viviendo como adultos mayores. Pero para llegar a ese año más de cada año, también tenemos que haber tenido una buena calidad de vida a lo largo de toda nuestra vida. Y en ese sentido influye mucho cuál ha sido el desarrollo económico que ha permitido generar estas condiciones. Y lo vamos a ver también para estos dos periodos. Otra de las cosas que en términos de desarrollo es central
y que lo vemos por un lado en términos de desarrollo humano, de las condiciones que cada uno de los individuos de esta población tuvieron en términos de oportunidades, tal como la clase se inicia, cuáles son las oportunidades del desarrollo, tengo que generar condiciones para ella. Una de las principales oportunidades es la posibilidad de que la población se eduque. En el caso del Uruguay, si ustedes miran, cuando hablamos de alfabetización, es decir, que las personas puedan leer y escribir, una vez más, tempranamente el Uruguay tiene un proceso de rápida alfabetización. No solamente la escuela laica, gratuita y obligatoria, sino la pertinencia de que la educación forme parte de la estructura de la población. Ahora, una cosa es hablar de saber leer y escribir, pero otra cosa muy distinta es la historia de cómo acumulamos años de estudio. Y eso nos lo cuenta la cobertura educativa, que lo que tiene es cuántos años de primaria, de secundaria y de la universidad. Y acá vemos algunas cosas que empiezan a aparecer que después se van a explicar en estos modelos de desarrollo. Los costos que tienen, no solo materiales, cuánto invierte, cuánto ha puesto el Uruguay en la atención de la enseñanza, de la educación. Educar a quiénes y educar para qué. Entonces tenemos un desfasaje importante entre el haber sido uno de los primeros países que rápidamente llegó casi al 100% de la alfabetización a la dificultad que hemos tenido de incorporar más años de estudio. ¿Sí? En términos generales, nuestra población tiene para el día de hoy un promedio de años de estudio de 9. Esto quiere decir que la media de nuestra población terminó la escuela y asiste a la enseñanza secundaria el primer ciclo. Si nosotros pensamos ahora ya no solo la formación del individuo per se, sino ese individuo como integrante de una sociedad que requiere capital humano para el desarrollo, contar con la enseñanza secundaria solo del primer ciclo es un límite para este desarrollo, que lo vamos a ver también más adelante. Les decía que yo iniciaba la clase con algunos aspectos o definiciones del consumo del Programa de Naciones Unidas en el marco del Informe de Desarrollo Humano. Ese Informe de Desarrollo Humano que se hace para todos los países, para 196 países del mundo, en el caso del Uruguay, esto lo que viene a hacer es una representación gráfica de cuál ha sido el desarrollo humano, la evolución del desarrollo humano del Uruguay para este siglo XX. Lo importante de utilizar este indicador y no usar solamente el producto, el PBI per cápita de la población, es que integra otros aspectos que no son solo lo económico, que integra la calidad de vida expresada en la esperanza de vida y además la formación de la población expresada en la alfabetización en este caso. Entonces lo que hace es combinar estas tres variables y nos muestra qué explica este costo de generar cambios. Acá lo que vemos son las tres variables que tiene ese indicador. Por un lado la esperanza de vida, que es la gráfica en verde, por otro lado la alfabetización, que es la que está en azul, y por otro lado el producto en el país. Lo que nos está mostrando este gráfico es que si bien el Uruguay logró en el largo plazo un buen incremento, un buen desempeño, dirían los economistas, de las variables como la calidad de vida a través de la esperanza de vida y la educación a través del índice de alfabetización, lo que más nos ha costado es mejorar nuestro producto. ¿Sí? Y así nos vamos metiendo un poquito en la historia de esta clase. El Uruguay, en términos generales, en el siglo XX, e incluso este gráfico que se inicia antes, se inicia en 1870, que vamos a ver que es el periodo en el que se lo conoce como el inicio de la modernización en el Uruguay, la idea de Estado-nación consolidado y a partir del cual se inserta en el mundo internacional como productor de materias primas, por eso empezamos en 1870, ha tenido un buen desempeño de su producto. Vean ustedes que el gráfico, la línea azul, es el producto real, es decir, la riqueza que ha generado el Uruguay.
La gráfica, en la línea roja, lo que nos cuenta es cómo evoluciona el crecimiento de su población. Y por ende, la línea verde es el resultado de la combinación de estas dos, porque es el producto per cápita. Cómo se distribuiría esa riqueza si a todos los integrantes de la población les tocara por igual la misma cantidad de riqueza generada, ¿sí? ¿Qué nos muestra el gráfico? Nos muestra que ya tempranamente, en la segunda década del siglo XX, nuestra población deja de crecer a un ritmo más rápido que nuestro producto y que cada vez se va ralentizando más este proceso de incremento de la población, ¿sí? El producto siempre crece a lo largo de nuestra historia. Lo que vamos a ver en el curso es ese producto per cápita si siempre se ha distribuido de la misma manera. Una manera de aproximarnos a esto que se conoce como la desigualdad, sin todavía llegar al indicador que nos cuenta específicamente, nos habla de desigualdad, es comparar la riqueza que se genera con los salarios, que es una manera de aproximarnos a ver si a todos los asalariados, que son la gran mayoría de la población, les llega esa riqueza. Y lo que nos cuenta la historia del Uruguay es que más o menos hasta la década del 60, hasta mediados de esa década del 60, hay una relación entre la riqueza que se genera y cómo se distribuye a través del salario. Pero a partir de la década del 60, se abre una brecha que cuesta muchísimo cerrar entre la riqueza que se sigue generando y la población que se empobrece, ¿sí? Eso, si lo miramos en términos de desarrollo, es parte importante de la historia que hablaremos. Finalmente, el último indicador nos habla expresamente de la desigualdad. El índice de Gini, que se mueve en una escala entre el 0 y el 1, donde el 0 es la absoluta equidad y el 1 la inequidad, nos cuenta que la historia del Uruguay ha sido bastante variable, ¿sí? Hemos tenido periodos en los que la inequidad se incrementó y nosotros hemos visto que ha sido en momentos en los que el producto crece, es decir, que riqueza se genera, pero no se distribuye equitativamente en la población, periodos en los que se reduce esta inequidad, momentos en el que si bien se siguió creciendo, e incluso hablamos de uno de los periodos de mayor crecimiento económico del país, además se generó una fuerte distribución y un retorno a escenarios de inequidad aún más graves que nos acompañaron hasta finales del siglo XX, ¿sí? Me interesa tomar este gráfico en particular porque cuando yo les digo que vamos a hablar de modelos de desarrollo del Uruguay, lo vamos a hacer en clave de desigualdad, ¿sí? Y entonces vamos a contar esta desigualdad cómo representa distintos modelos de desarrollo, que no es otra cosa que decir las estrategias que el Uruguay tomó a la hora de pensar en el crecimiento económico fueron distribuyendo o no, ¿sí? Hay diferentes teorías económicas que lo que cuentan es que también es una elección por parte de los generadores de proyectos de largo plazo de los países definir si la riqueza se multiplica con la distribución, comprometiendo a todos en ese proceso, o si se toma la decisión de generar un proceso de crecimiento primero y de distribución después. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces les decía que a esto que era importante considerar como las variables que nos cuentan del consumo, le vamos a agregar esta historia de la distribución desigual del ingreso. Pero me pareció interesante que si estamos en el 2015, nos fuéramos en la historia atrás de verdad. Porque el Uruguay no empieza con estos modelos de desarrollo que conocemos. El Uruguay tuvo esfuerzos por generar propuestas genuinas de desarrollo. ¿Qué quiero decir genuina? Propuestas que se generaran acá, que tuvieran el interés de posicionar al Uruguay en una suerte de mirada regional, cuando el Uruguay todavía no era un Uruguay.
que resulta que hace 200 años este año existió el primer modelo de desarrollo del Uruguay, aunque ciertamente no se nombraba así, ¿sí? El reglamento provisorio para el fomento de la campaña de la banda oriental, este reglamento de tierras que pretende Artigas llevar adelante como parte del modelo de desarrollo de aquel periodo, lo que buscaba era una distribución. Nosotros estamos preocupados en esta clase por cómo fue la distribución de la riqueza que se generaba en el país. Nuestro primer modelo de desarrollo, aunque no fuera para Uruguay, porque no concebía a la provincia separada de otra, sino formando parte de una región, fue un modelo que pensó en la distribución. Un modelo que pensó en que la gente pudiera acceder a diferentes formas de generación de riqueza y que tuviera una distribución equitativa. Y le agrega otra cosa, que también es interesante, en ese mismo año, que es el reglamento aduanero, es decir, nos miramos hacia adentro y vamos a distribuir bien la riqueza que se genera y miremos hacia afuera. Estamos en una región. Si lo pensamos, 200 años después, seguimos dando discusiones sobre las mismas cosas, ¿sí? Seguimos pensando cómo se distribuye la riqueza generada en el país y seguimos pensando cómo interactuamos con la región. No ya con esta base, si bien la unión aduanera que quiso ser el Mercosur y que batalla por mantenerla, no es invento de la década de los 90, del modelo que existía en ese periodo. Tiene mucho más años e incluso fue mucho más ambicioso en el momento que surgió. Pero bueno, no nos vamos a quedar en la historia artiguista porque no es el objetivo, así que volvemos a nuestra historia presente. Antes de meternos en los modelos, entonces como que voy generando suspenso en definitiva, ¿qué pasó? Quiero hacer un rápido paseo por el Uruguay comparado con el mundo. Porque mientras nosotros generábamos nuestras estrategias de desarrollo, al mundo le pasaban cosas también. Y también generaba sus propias estrategias. Entonces lo que yo quiero ver, o que quiero que ustedes vean más que yo ver, es qué le pasa al Uruguay en algún momento del tiempo que hace que su desempeño con respecto al de los países desarrollados sea de divergencia. Este gráfico lo que nos muestra es el promedio del Producto Bruto Interno de Estados Unidos, Alemania, Francia e Inglaterra. Eso es el 100 y es una línea recta, ¿sí? Y el Uruguay lo comparo con ese 100. ¿Qué es lo que me está mostrando este gráfico? La relación del crecimiento del Uruguay con respecto al crecimiento de estos países desarrollados. ¿Qué nos dice el gráfico? Nos dice que el Uruguay, por lo menos hasta la primera mitad del siglo XX, tiene un desempeño que no lo aleja demasiado del desempeño de los países desarrollados. Eso no quiere decir que creciéramos al mismo nivel, pero por lo menos crecíamos al mismo ritmo. Algo le pasa al Uruguay que deja de crecer a ese ritmo y sistemáticamente se separa del ritmo de crecimiento de los países más desarrollados. Y ustedes me dirán, ah, bueno, qué bárbaro, mira, ¿con quién nos comparamos? Entonces cambiamos de comparaciones. Y pienso en otros países que hoy son desarrollados, pero que a principio de siglo tenían el nivel de PBI semejante al de Uruguay. O sea que nosotros podríamos haber hecho algo para llegar a esto a final de siglo. En algo nos habremos equivocado, ¿sí? En algo cambiamos el camino. Podríamos decir, bueno, comparémonos con países que tienen expectativas semejantes a las nuestras y con estos países que hoy están en escena en el Uruguay como posibles países a seguir. Finlandia. El ritmo de crecimiento de Finlandia a principios del siglo XX era mucho menor que el de Uruguay. Algo pasó que hizo que el Uruguay se quedara en este proceso y Finlandia siguiera. ¿Sí? También, ¿qué cuenta del Uruguay esto? U otro de los que nos gusta compararnos, que tiene la misma base productiva, Nueva Zelanda.
que es la línea más oscura. Nosotros en algún momento, por lo menos hasta la primera mitad del siglo XX, estuvimos haciendo un esfuerzo por acercarnos con ese mismo modelo productivo en Nueva Zelanda. Sin embargo, cada vez a partir de ese periodo nos fuimos alejando más. Y acá un poco de el consuelo de la región, que no sé si es consuelo. Argentina y Uruguay tienen una unión histórica que ha permanecido a lo largo del tiempo y una suerte de realidad que ha ido de la mano, ¿sí? Tenemos un desempeño semejante en nuestra historia. Muy bien, entonces les decía, las estrategias de desarrollo del Uruguay se pueden dividir en dos modelos en tres momentos, ¿sí? Hasta 1930 y después de 1974, el Uruguay tuvo como estructura central de su modelo de desarrollo pensar en las ventajas naturales que el Uruguay tiene y utilizar lo que somos mejores. ¿Cuáles son nuestras ventajas naturales? Los recursos naturales. Y en ese sentido, ser países productores agropecuarios orientados a la exportación. Entre 1930 y 1973, Uruguay en particular, pero América Latina en general, se compromete en un modelo de desarrollo diferente, que viene a romper con la estructura tradicional de toda América Latina y que tiene que ver con los procesos de industrialización. En el marco de una crisis mundial, hasta ese momento no conocida, como fue la crisis del 29, toda América Latina se repiensa y piensa sus modelos de desarrollo. Cuando hablo específicamente de ese modelo de desarrollo, hablo de un modelo de desarrollo económico que lo que intenta es generar un proceso de industrialización que permita romper con nuestra dependencia de los productos manufacturados que vienen de Europa o de Estados Unidos, ¿sí? Así que lo que vamos a ver es un poquito de la historia de estos tres modelos. No les voy a hacer la historia entera del Uruguay, pero vamos a salpicar con algunos datos para intentar entender qué le pasó a este Uruguay entre principios de siglo y finales de siglo para haber tenido esos resultados. Pero como no me quiero olvidar, y a pesar de que no voy a hacer una clase de consumo, quiero hablar del consumo, me pareció interesante traerles representaciones de lo que se entendía por el consumo en el momento en el que empiezan estos procesos. Y acá tenemos a Veblen, que hace referencia específicamente a cómo deberíamos nosotros entender el concepto del consumo. Y me parece súper interesante dos cosas que plantea. La primera es que el gusto, plantea Veblen, el gusto refinado, cultivado, se llegaba a asociar con la distancia del mundo del trabajo. Así que el consumo nos está contando realidades diferentes dentro de la estructura social de las diferentes poblaciones. Y nosotros estamos en un momento en el que el Uruguay se está formando. Piensen que a partir de 1870 toda América Latina está conformando lo que se conocen como los estados nacionales. Pasamos de nuestras guerras de independencia a ser naciones. Y las naciones necesitan estructura y necesitan instituciones para que funcionen. Y se están conformando las instituciones estatales de este país. Junto con las instituciones están los actores jugando. Y empieza tempranamente, y acordémonos del gráfico de la desigualdad, tempranamente una fuerte división de clases sociales. Y esto que Veblen nos destaca, de que hay clases sociales que interpretan el consumo y el desarrollo distinto a otras, también nos cuenta esta segunda parte, que las clases sociales menos favorecidas tienden a pensar en términos de consumo asociado a lo que las clases altas interpretan como la idea de consumo. Y el Uruguay hace este proceso. Voy a ir rápido,
en las gráficas para detenerme en otras cosas. Voy a hablar de este periodo de desigualdad, de crecimiento económico del Uruguay, porque este modelo fue exitoso en su momento, pero asociado con una fuerte desigualdad, una sociedad, si se quiere, de fuertes contrastes. Como les dije que les iba a mostrar producto, lo que vamos a ver entre 1870 y 1930 es un lento proceso de crecimiento de nuestra riqueza, pero de crecimiento al fin y sostenido. ¿Asociado con qué ese crecimiento? Asociado fuertemente con el crecimiento del sector primario exportador, con el incremento de la producción agropecuaria del Uruguay, básicamente con la consolidación de un Uruguay productor y exportador de carne, de lana, de cueros, que son nuestras ventajas comparativas. Lo eran y lo siguen siendo, ¿sí? La idea es poder trascender de nuestras ventajas comparativas y poder desarrollarnos. Y veremos a lo largo del curso si el Uruguay ha podido trascender, aunque parados en la realidad y conociendo nuestro entorno, sabemos que nos ha costado romper con nuestra historia agroproductora. Pero también ha sido importante, porque a veces suele pensarse que el proceso de industrialización del Uruguay vino en la década del 30 y que antes no había nada, cuando en realidad nosotros tuvimos una industria temprana, un tímido proceso de industrialización que sustituye los bienes que antes se compraban en el mercado internacional a producirlos acá con nuestras materias primas. Cosas básicas, cosas básicamente asociadas a la alimentación, ¿sí? Pero que en definitiva generaron un proceso de industrialización. Y el otro componente que es central en la historia del Uruguay, así como producimos carne, producimos lana y producimos cuero, cuando lo vamos a vender afuera, no somos nosotros los que fijamos el precio, ¿sí? No somos como el productor básico que define a cuánto vende lo que produce. Nosotros vamos al mercado y ese mercado fija nuestro precio porque no somos los grandes productores de esos bienes. Entonces el Uruguay ha dependido y sigue dependiendo mucho de lo que valen nuestros productos. Cuando valen mucho, que en este periodo entre 1870 y la Primera Guerra Mundial valieron mucho porque el mundo compraba materias primas y las nuestras eran materias primas muy apreciadas, esa riqueza que se genera vuelve al país. ¿Cómo se distribuye? Es otra historia. En este caso no tenemos una gran distribución de esa riqueza. Cuando la historia cambia, producto de la guerra, producto de los países rearmándose después de la guerra, y cuando hablo de los países, hablo de los países desarrollados, nuestros productos empiezan a bajar el precio. Y ahí es que empezamos en crisis siempre, y ahí es que empiezan en crisis nuestros modelos. Vamos a hablar de dos momentos históricos de este primer periodo. Uno, el que se conoce como la primera modernización, y el otro, el vallismo, ¿sí? El vallismo de José Valle y Ordóñez, porque después vamos a tener a otro valle en nuestra historia y después a otro valle en nuestra historia. Tenemos un valle por modelo casi. Esta modernización lo que nos cuenta es que el Uruguay logró en un inicio de 1870 y hasta principios del siglo XX consolidar algunas cosas. Por un lado, consolidar lo que se conoce como la estancia moderna, abandonar el ganado criollo y trazar un proceso de mestizaje donde se mejoraba la calidad de la carne. ¿Por qué? Porque le queríamos vender a Europa y Europa no come charque, que es lo que producía el Uruguay con el ganado criollo que tenía. ¿Qué es el charque? Carne seca, salada. Imagínense que para una sociedad europea que se modernizada, industrializada, con esta idea del consumo asociado a la calidad, no iban a comer charque.
Y nosotros nos queríamos meter en ese mundo y venderle nuestros productos. Teníamos que mejorar la calidad de los mismos. Para eso se necesitó invertir tecnología. ¿Tecnología asociada a qué? A mejorar la carne, a mejorar la lana, a mejorar el proceso productivo. Y se reconoce como la revolución tecnológica del momento el alambramiento de los campos. ¿Sí? Que lo miramos en nuestra perspectiva y decimos, alambrar. Bueno, alambrar hizo la diferencia, no solamente por generar una división de la propiedad de la tierra, cosa muy importante como institución que marca lo que la gente entiende, la población entiende como la propiedad privada, elemento central en el mundo capitalista, sino que además permitía generar una eficiencia productiva, mejorar no solamente la calidad, sino la cantidad de la producción. Esto nos permitió meternos en el mundo como los productores de materia prima que éramos, pero exitosos, juntos con Argentina, junto con el resto de la región produciendo otros bienes. En nuestro caso y en el caso de la Argentina, produciendo estos en particular. ¿Sí? ¿Qué instituciones fueron de la mano con este crecimiento económico? Algunas que fueron centrales. El Estado, este Estado que se consolida con un gobierno que empieza a tener el territorio en su conjunto para gobernar. Recuerden que venimos de nuevo de un proceso de independencia con batallas en el territorio. Requeríamos un Estado que fuera reconocido legalmente en todo el territorio y se consigue. Con una clase social dueña de los medios de producción, la clase rural, que además consolida la propiedad privada, contribuye fuertemente a la consolidación del Estado Nacional y en definitiva marca el diapasón de nuestro crecimiento en ese momento. ¿Sí? ¿Y qué tercer aspecto importa? Un fuerte proceso de alfabetización, que tiene más de discurso que de realidad, porque decir que quiero tener una población alfabetizada no es lo mismo que tenerla. Lleva más tiempo, pero incorporar en un modelo de desarrollo la idea de que la alfabetización es central, que necesita una población educada, es clave para pensar qué espíritu de país pretendemos tener, aunque otra mirada de eso nos permite pensar que yo, si tengo una población educada, puedo tener una población adoctrinada, que fue lo que también desde la mirada del Estado se pensó en términos de educación. Pero este modelo no era todo lindo. Le pasaban algunas cosas complejas, como por ejemplo el eterno problema del Uruguay, tener pocos productos. Pero además de tener pocos productos, de seguir nosotros todavía produciendo tasajo cuando ya no tenemos vacas flacas y tenemos muy buena calidad de carne, hacer la charca era una infamia, pero Uruguay no tenía frigoríficos. Hace todo el proceso de modernización ganadera y su primer frigorífico es en 1905, 35 años después de hacer este proceso. ¿Sí? 20 años más tarde de lo que lo hizo Argentina. Y el primer frigorífico exportador que tenemos, cuando estamos diciendo que lo que queremos es exportar la calidad de nuestro producto, lo tenemos en 1913. Así que al modelo le cuesta arrancar, a pesar de que la riqueza la genera. ¿Sí? Pero a su vez ya el mundo venía cambiando. ¿Y en qué venía cambiando? En el consumo. Este mundo, modernizándose, empieza a diversificar la oferta de productos y se empieza a hacer más compleja la demanda. Ya no quiere este mundo desarrollado solamente bienes alimenticios, quiere otros con mayor desarrollo tecnológico, que no son los que nosotros producimos. Entonces, al tiempo que estamos mejorando la calidad de nuestros productos, el mundo empieza de a poquito a no querer tanto lo que nosotros tenemos. Y viene el vallismo, ¿sí? El vallismo fue un cambio radical para el Uruguay.
Fue como una suerte de un aire renovador en este Uruguay tradicional que pretende, a través de la fuerte presencia del Estado, marcar un rumbo del desarrollo. ¿Cómo lo hizo? Por un lado, pretendiendo que el Uruguay se insertara en el mundo diversificando, que no debiéramos depender solamente del sector agropecuario y que si íbamos a utilizar nuestras ventajas comparativas, que no fuera solamente con la carne, con la lana, con el cuero, que era parte de la estancia latifundista tradicional que tenía el Uruguay. Pensemos en otros productos, ampliemos nuestra base, pensemos en la agricultura, pero además pensemos en la industria. ¿Por qué concentrarnos solamente en el sector agropecuario? Sin embargo, ese planteo quedó más en el plano teórico que en lo práctico, ¿sí? Otro problema que tuvo el vallismo es que para generar el desarrollo del Estado, para generar ese Estado que empieza a preocuparse por brindarle servicios a la población y por crear la UTE, aunque solamente inició en Montevideo como empresa pública, para crear los bancos de fomento como el Banco República, para crear los bancos que pensaran en las necesidades básicas de la población como la vivienda y crear el banco hipotecario, requería dinero. ¿De dónde lo sacaba? Lo sacaba de la aduana, de lo que nosotros vendíamos. En definitiva, el dinero para toda esa reforma venía justamente del sector que más cuestionaba a este modelo, ¿sí? Y más allá de que se paró con una mirada crítica al modelo agroexportador, ese modelo no cambió y el Uruguay siguió siendo un país agroexportador. Cuando la Primera Guerra Mundial llega, que nadie la busca, pero que nos impacta a todos, empiezan a aparecer los problemas, entre otras cosas, porque nosotros dependíamos de comprar el resto de los productos que no producíamos en aquellos países, en los que estaban en guerra. Pero además dependíamos de vender lo poco que nosotros producíamos a aquellos países que también estaban en guerra. Entonces el Uruguay empieza un lento proceso de puesta o de toma de conciencia de que algo hay que cambiar. Y si bien la guerra termina en 1919, tardamos más de 10 años y nos tardamos y ni siquiera tomamos la decisión nosotros. Será esta crisis del 29 la que nos empuje a tener que cambiar un modelo. Hasta ese momento seguíamos pensando en el modelo agroexportador. Y me parece interesante contar los contrastes de este modelo agroexportador, porque tuvo cosas buenas y tuvo cosas malas, porque el Uruguay era un Uruguay de cambios. ¿Y cómo se dio este proceso de construcción del Uruguay? Se dio con una fuerte ola migratoria. Provenientes de Europa, la gran mayoría de los inmigrantes que llegaban al Uruguay no solamente venían en busca de una tierra de oportunidades, traían consigo un montón de saberes que se meten en este Uruguay y que conforman rápidamente la raíz de lo que nosotros somos hoy, esta mezcla. Este Uruguay, que además de llegar, también empieza a conocer Europa. Y estas clases dominantes, generadoras de la riqueza del Uruguay, empiezan a contactarse con este mundo desarrollado. Y el traslado de la visión de la calidad de vida de la que nos hablaba Veblen es reflejo de los términos de consumo de las sociedades desarrolladas a las que nosotros también aspiramos a conocer, ¿sí? Vienen en busca de oportunidades estos inmigrantes, pero también se encuentran con nuestra realidad. Este Uruguay de contraste. A esta población que se le está quitando su fuente de producción o su fuente de vida, porque el Uruguay se modernizó y se alambraron las estancias y ya no se puede salir a matrerear, y esto es a matar el ganado en el territorio y comerlo cuando lo preciso, porque ahora hay propiedad privada, y ahora hay alambrado, y ahora hay un Estado que controla, y ahora hay policía que frena, y se necesita trabajo, ¿sí?
se necesita trabajo para este que viene del campo y se necesita trabajo para los inmigrantes que vienen de Europa. ¿Sí? Pero hay otro Uruguay también, un Uruguay que vive un esplendor semejante al que vivió el mundo de la primera posguerra, donde después de recuperar esa crisis y retomar los niveles de consumo, se pensó que no íbamos a caer en otra. ¿Sí? Y se generó una riqueza que se trasladó a belleza, ¿sí? A disfrutar del entorno, generando plazas, generando una nueva industria moderna para el Uruguay, como es la industria turística, ¿sí? Accediendo a un nivel de consumo que el Uruguay hasta el momento no tenía, ¿sí? Generando no solamente las instituciones que ya las teníamos, sino la magnificencia de las mismas, ¿sí? Las públicas y las privadas, cuando la industria de la construcción está en su verdadero esplendor, generando alegrías de todo tipo, hasta ser campeones mundiales, ¿sí? Todo esto antes de la crisis. Pasada la crisis del 29, necesitamos generar una nueva estrategia. Y es que empieza este segundo modelo, un modelo que tiene básicamente la apuesta puesta en términos teóricos, en la industria y en el desarrollo tecnológico. Hacia ahí iba América Latina y hacia ahí iba Uruguay. Como les decía, me parece interesante contar en este modelo qué teoría había detrás cuando hablábamos del consumo. Y tenemos al gran representante de esta época, en Keynes, que lo que plantea es que con el aumento del ingreso, es decir, de la riqueza, aumenta también el consumo, aunque no lo hace tan rápidamente. ¿Cuál es la base de la idea de Keynes? Generar un desarrollo económico que permita generar más consumidores, que permitan desarrollar más la producción. Y eso es lo que hace América Latina y es lo que hace Uruguay. En un contexto en que este crecimiento es con descenso de la desigualdad. Es en el gran momento de caída de la desigualdad en el Uruguay. ¿Sí? Y de lo que vamos a hablar no es tanto de la recuperación del Uruguay, sino de este esplendor económico. ¿Y de qué le pasó? ¿Por qué costó mantener ese esplendor económico? ¿Sí? Y vamos a hablar de un Uruguay que intenta aumentar su producción en base a la industria, pero que sigue siendo dependiente de las exportaciones. Es decir, la riqueza del Uruguay entra por lo que exporta. Y lo que exporta sigue siendo lo mismo. Sigue siendo carne y sigue siendo lana, pero con un producto estancado. ¿De qué depende el Uruguay para generar esa riqueza? De que valga lo que produce. Mientras vale, sigue entrando dinero y ahí es la estrategia. Con ese dinero, ¿qué hacemos? Y este modelo fue un modelo que con ese dinero generó distribución. El tema es que era de corto aliento, porque si yo tengo estancada la base de producción de mi país para exportar, la alegría iba a durar poco. Cuando cambiaran los precios de mis productos, se me acababa la fiesta. ¿Sí? Si por algo se conoce a este modelo de industrialización, no es solamente porque haya crecido la industria, es porque creció un Estado que se fortalece para poder contribuir a ese modelo de desarrollo. Y quizás de todas las cosas que vale la pena considerar en este Estado que interviene, al estilo de lo que planteaba Keynes, necesito generar el consumidor, necesito generar la demanda y alguien tiene que liderar ese proceso. En nuestro país y en América Latina lo lidera el Estado. Este Estado con, si se quiere, 3 grandes herramientas que las utiliza en todo este periodo y algunas con énfasis en la segunda parte. Controlar el mercado de cambios,
¿Qué es controlar el mercado de cambios? A veces para nosotros, mirados desde el presente, en el que vamos a cualquier casa cambiaria y nosotros sabemos el precio de la moneda que queremos comprar para el país al que queremos ir, supongamos, nos cuesta entender un periodo de años en los que teníamos un valor del peso para cada moneda que existía en el mundo y dependiendo qué producto queríamos comprar. Llegamos a tener 40 tipos de cambios diferentes de las monedas dependiendo lo que íbamos a vender, lo que íbamos a comprar, a quién se lo íbamos a comprar y a quién se lo íbamos a vender. Eso detrás lo que tiene son instituciones, un fuerte andamiaje institucional para que eso funcione. Un andamiaje institucional que tiene al Estado en el centro, a los empresarios como otra pata importantísima y a los trabajadores. Empieza en este proceso de cambios de la distribución este actor a aparecer en escena. Hasta el momento eran solamente los empresarios los que tenían voz y voto en los modelos del Uruguay. En este modelo aparecen los trabajadores. ¿A partir de qué? A partir de la regulación salarial. ¿Qué tipo de regulación salarial lleva adelante este modelo de desarrollo? La que conocemos hoy, los consejos de salarios. Trae no solamente al empresario a negociar, sino al trabajador a negociar el precio de su salario. ¿Cuánto vale el salario del trabajador? Esto, que no siempre funcionó tan exitosamente como se hubiera querido, hizo que aparecieran diferentes actores. Y el principal proceso del periodo, como les decía, es este modelo con otro Valle. Ya no el de principio de siglo, ahora con Luis Valle-Verre, que lo que pretende, parecido a lo que pretendió su tío a principios de siglo, es batallar contra el modelo productivo conservador del Uruguay. Batallar con el sector agropecuario exclusivamente productor de carne y de lana para el mundo exterior. ¿Cómo lo hace? Pensando además en un aumento de la industria, generando demanda de productos nacionales, cerrando el mercado para que no pudieran entrar productos que compitieran con nuestra industria nacional y tratando de generar un desarrollo tecnológico que permitiera depender menos de la importación de tecnología. El gran debe que tiene América Latina. ¿Qué hizo para eso? Como les decía, mantuvo un fuerte control de los tipos de cambio para cada producto, para cada país que quisiéramos exportar y que quisiéramos importar. Incorporó los consejos de salario, generó para poder incentivar este consumo, no solamente un cerramiento de los productos para que no compitieran los productos importados con los productos locales, sino fuertes subsidios para que la población pudiera consumir. Fuertes subsidios que generaron un incremento del salario real. ¿Por qué? Porque la canasta básica del Uruguay estaba subsidiada. Los productos básicos para el consumo estaban subsidiados estaban los alquileres, subsidiados estaban los combustibles. Pero además se generaron asignaciones familiares para contribuir a la alimentación de los hijos de las familias de los trabajadores. Pero además se incrementaron las jubilaciones y las pensiones. Pero además se puso particular énfasis en la forma en que las familias generaban sus mecanismos de apoyo y en ese sentido, por ejemplo, se crea la ley madre que permite que las mujeres se jubilen con 10 años de trabajo y habiendo tenido un hijo. Hay una serie de instrumentos que utiliza este Estado para poder generar ¿qué? No solamente mejoran la calidad de vida de la población, sino una mejora de la calidad de vida de esta población participando de la producción y convirtiéndose en un consumidor. Pero no un consumidor de élite como lo planteaba Belén, sino un consumidor que le demande al mercado, a este mercado que queremos que crezca en el país, ¿sí?
Sin embargo, como vimos, pasados los años 50, este proceso se estanca. ¿Por qué se estanca? ¿Por qué si estaba generando distribución? ¿Por qué si se estaba produciendo? Porque tuvo fallas que no se lograron evitar. ¿Cuál fue la gran falla? La ausencia de planes de desarrollo tecnológico. El Uruguay dependía muchísimo de la tecnología que tenía que importar. Por más que hizo un esfuerzo enorme por generar un proceso de industrialización, fue a costa de importar lo que no teníamos. Ya no bienes de consumo, ahora bienes industrializados. Y tampoco hizo un esfuerzo, no el Estado, el Uruguay en su conjunto, por generar ese desarrollo, ¿sí? Porque el desarrollo tecnológico no es tan solo proponerse crear máquinas, es tener las condiciones para hacerlo. ¿Y cuáles son las condiciones? Una población formada para eso. El gran debe del Uruguay fue, en este proceso de desarrollo tecnológico, que nos facilitara claramente un proceso de desarrollo formativo de una población capaz de insertarla luego en el proceso de generación de tecnologías, ¿sí? Y lo que se generó y lo que muchos teóricos plantean es que en definitiva este país se convirtió en un país de batallas por la distribución, cuando la distribución ya no era de la riqueza que tenían. Cuando nos empezamos a empobrecer, cuando dejó de valer lo que vendíamos en el mercado externo y entonces la torta para repartir cada vez era más chica, había muchos que querían de esa torta seguir manteniendo su trozo. Los empresarios, pero ahora también los trabajadores, el Estado, que también necesitaba mucho de esa inversión, de ese dinero para poder reinvertir. Y eso fue la década del 60. Ese enfrentamiento social de diferentes actores buscando sus intereses legítimos termina generando de alguna manera lo que se conoce como un cambio de modelo, pero en forma abrupta, ¿sí? Terminando con una dictadura militar que marcaría el surgimiento de un nuevo modelo. Pero también me parece interesante contar que efectivamente fue un proceso de industrialización que no podemos desconocer que existió. No habrá sido con el desarrollo tecnológico que se esperaba. No habrá sido siquiera con el uso eficiente de la tecnología que teníamos. Pero pasamos por nuestro proceso de industrialización y dejó secuelas en la historia del Uruguay. La más importante, generar una cultura del trabajo del conjunto de la población, ¿sí? Y generar una manera diferente de entender el consumo. El consumo ya no era solo para las élites, sino que era un consumo masificado. Había una población que podía acceder a los bienes y que quería acceder a los bienes. A veces generar la demanda sin tener las condiciones para mantenerla complica más que no tener demanda. Pero ¿cómo se frena a una población que siente que tiene expectativas y que las puede mantener? Y quiero decirles que no es gratuito que la sonriente persona que esté allí sea una mujer. Porque una de las cosas interesantes de este proceso de industrialización del Uruguay, si lo miramos desde la perspectiva de género, es que se conforma una idea tipo de familia donde el hombre se consolida como el que trae el alimento al hogar y la mujer es la reina de la casa, que no solamente satisface con calidad su trabajo, porque tiene nuevas herramientas para hacer más práctico su trabajo, sino que además se consolida como la generadora y reproductora de esta fuerza de trabajo. Es la madre que cría a sus hijos. La familia nuclear, que teóricamente conocemos del Uruguay, de la pareja y los dos niños, y que si son hombre y mujer mejor, es una construcción cultural que surge en este periodo. Solo en el Uruguay no, en el mundo entero. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa surge en este Uruguay de la demanda? Lo que hasta este momento no teníamos. Posibilidades de acceder a un consumo masificado de bienes que vinieran no solamente
del Uruguay, sino del mundo. Habrán escuchado hablar del London París, que por ejemplo era los que hoy conocemos, digamos, como los primeros shoppings del Uruguay. Sin ser un shopping en el que necesariamente pudiéramos ir, tenían catálogos que recorrían el país entero, mostrando la diferente variedad de productos que se tenían y que llegaban a distintos puntos de la región a través de encomienda. La posibilidad de acceder a bienes de consumo que antes estaban restringidos a algunos sectores de la sociedad también fue parte de este proceso de desarrollo, tanto como el disfrute colectivo. Ese que al inicio, al final del periodo anterior, lo veíamos concentrado en una parte de la población, en una élite de nuestra población, se masifica en este periodo. Es decir, de nuevo, la distribución del ingreso fue una distribución más equitativa de esta riqueza que se estaba generando, que aunque haya sido difícil de mantener, generó ese espíritu de el Uruguay. Pese a que a los finales de este periodo tenemos que cada vez cuesta más consumir y que esta canasta familiar nos despertaba cada día con un incremento de precios, ¿sí? Que no había bolsillo que aguantara. Vean ustedes lo que significa, imagínense lo que significa pasar de estos niveles de precio a esta tendencia inflacionaria de incremento de nuestros productos. Y así nos encuentra el último modelo que vamos a ver en esta clase, que tiene que ver con un modelo que retoma, como les decía al principio, la idea original del Uruguay de ser agroexportador. ¿Planteado en qué base? Si ya no nos funcionó la industria, volvamos a lo que sabemos hacer. Volvamos a donde somos eficientes y concentrémonos en esa eficiencia. ¿Qué elegí de espíritu para este periodo? Lo que otro economista húngaro, pero que se forma en Londres y también en Estados Unidos, desarrolla su teoría, habla de destacar en particular el papel de la cultura en la generación del placer duradero del estímulo. ¿Y por qué me pareció interesante tomar esta frase? Por la generación del estímulo duradero y que yo necesito generar condiciones. ¿Qué pasa con el consumo cuando yo no tengo las condiciones para consumir? Se generan los problemas, ¿sí? Porque yo ya generé la posibilidad de acceder y ya generé las necesidades de la gente. Y cuando no tengo cómo satisfacerlas, ¿qué es lo que se termina generando? Desigualdad. Y acá tenemos otra vez un momento de incremento de la desigualdad en el Uruguay. ¿Basada en qué? No desigualdad porque no crezca el producto, crece. Crece en la década del 70 con dictadura militar. Crece en la década de los 90 en democracia. El punto es que crecemos sin distribuir, ¿sí? Crece el Uruguay agropecuario, pero no crece el valor de nuestros productos. En este tercer modelo, estos términos de intercambio que nos cuentan cuánto vale lo que el Uruguay vende, que había sido nuestra estrategia. No lo fijamos los precios, pero nos servimos de que valgan los productos nuestros en el mercado. Ahora, puestos en esta realidad en el que estos productos no valen, el Uruguay hace un esfuerzo por generar alternativas, pero son alternativas nuevamente del sector agropecuario. Crece la industria de la pesca, crece la lechería, crece la industria del cuero, crece la industria de la vestimenta, basada en cuero, es decir, en definitiva diversificamos sobre nuestra base primaria, sobre nuestro sector primario, y sigue quedándonos el debe del desarrollo industrial, del desarrollo tecnológico. Diría en el año 2001, en plena crisis y mirando hacia atrás, Olesker,
que el modelo que estaba fracasando claramente, que nos había llevado a esa consecuencia del 2001, se inicia en el 68 y se concreta en el 74 y 80, se consolida en el 85-89 y se profundiza en la década del 90. ¿Cómo lo caracteriza este modelo? Como un modelo de acumulación liberal, porque era de corte neoliberal, concentrador, porque la riqueza se concentra en pocas manos, y excluyente, porque es fuertemente desigual. ¿Sí? ¿Sería ese el espíritu de este modelo? ¿Era el objetivo? Beck Villegas, que fue el ministro de Economía que inicia la década de los 70 con un Plan Nacional de Desarrollo, plantea que para salir adelante en este Uruguay que estaba en crisis, producto de que el modelo de industrialización fracasó, debían tomarse algunas medidas. Algunas que ya se habían tomado pero con poco énfasis, y otras que no se habían tomado pero que había que hacerlo. Reducir el salario, fijar algunos precios de las materias primas, sobre todo de bienes agropecuarios, simplificar esta estructura arancelaria de diferentes tipos de cambio, retraer al Estado en la toma de decisiones, sacarlo de la esfera de la decisión, tener un tipo de cambio realista, abrirnos al mundo y mirar la región, como la miró Artigas, pero con otro objetivo. ¿Sí? Y si nos paramos al final, pero no con una mirada local, sino con una mirada externa de Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, que lo que hace es mirar no al Uruguay en particular, sino a la región en su conjunto, porque no fue solo el Uruguay el que llevó adelante estos planes. Toda América Latina sale de su crisis industrialista en base a este tipo de medidas, ¿sí? Medidas que no todas fueron invento local. Tuvimos un fuerte impulso de quienes nos estaban prestando dinero para salir adelante de esto, como fue el Fondo Monetario Internacional, generando un gran endeudamiento de estas economías que por otro lado no estaban logrando vender sus productos y que necesitaban liquidez y que había que ir a pedirla. Venía con costos porque no prestan dinero gratis, vienen con modelos que nos dicen, ¿qué nos dice Stiglitz? Que esta reforma, para abandonar ese proceso de industrialización, que prometió crear una prosperidad sin precedentes, ha fracasado de una manera casi sin precedentes. Y es interesante que lo planteé en el 2008. ¿Por qué? Porque en el 2008 quien está en crisis no es América Latina solamente, es Estados Unidos. Estados Unidos que hace la crisis que nosotros tuvimos en la década del 90. Esa que nosotros conocemos, de cierres de bancos, de descensos, de que la burbuja inmobiliaria se rompa, que la gente se quede sin trabajo. Cuando les dijeron que aplicaran nuestro modelo y que utilizaran nuestras medidas, y fueron a hacerlo, se dieron cuenta del costo que eso tiene, de lo difícil que es aplicar estas medidas. ¿Cuáles? Si el Uruguay conoce, y América Latina conoce a la década de los 80 como una década perdida, la década de los 90 fue una década de reformas. Estas reformas que venían de la mano con inyecciones económicas que vienen a incrementar nuestra deuda para poder salir adelante. ¿Qué medidas? Reformas tributarias, aumentos impositivos importantes en toda la región y en el Uruguay. Liberalización financiera, dejemos que entren y salgan capitales libremente en nuestras economías. Desregulemos sobre todo el mercado laboral. Profundicemos la integración regional. ¿No le podemos vender al mundo? Bueno, vendámosle a nuestros pares. Reprimarización de la producción. Ya nos dimos cuenta que no servimos para la industria. Bueno, concentrémonos en lo que sabemos hacer. Y estas medidas que nos vinieron de afuera nos generaron esto. Si la dependencia primaria exportadora que conoce el Uruguay desde el principio de su historia siempre fue grave, más grave es en un contexto de crisis. Y más grave es si el poco esfuerzo que hicimos para cambiar
lo desarmamos. Y si además quienes nos financian también entran en crisis. ¿Sí? ¿Qué le pasa al Uruguay en este momento? Le pasan cosas que les resultan cercanas a ustedes, si se quiere. ¿Sí? Los contrastes de la riqueza y la pobreza. Un fuerte esfuerzo de inversión inmobiliaria de la década de los 70 genera el Punta del Este como opción turística, al Uruguay como plaza financiera y a un montón de gente que queda afuera. El barrio Kennedy aquí, que no es el único, ni el único en el Uruguay. Y lo que es peor, se incrementaron aún más en esta suerte de desigualdad que el Uruguay transitó. Y esta idea del Banco Transatlántico, del Banco Caja Obrera, que ustedes no conocieron, pero que son fiel reflejo de lo que fue una desregulación financiera de un Uruguay que trajo esplendor de corto plazo y crisis económicas de largo plazo. ¿Sí? Recuperación de carteras que las tenemos que pagar todos cuando los bancos cierran y alguien tiene que hacerse cargo de las deudas que dejan. ¿Sí? Una fuerte desaceleración de la industria, pese a que el producto sigue creciendo. ¿Y qué tiene esto como correlato en el mercado de trabajo? La crisis nos llevó, vamos a verlo, el desempleo en rosado y el empleo en azul, una gran variabilidad del empleo, que termina en la crisis del 2002, ¿sí? Crisis de la que cuesta salir y de la que no sabemos si podemos hablar de un nuevo modelo, ¿sí? Ahora, si empezamos los otros modelos describiendo la desigualdad, su aumento o su descenso, lo que sí podemos decir al día de hoy son dos cosas. Primero, que el mundo también está cambiando de visión y que el consumo ya no es tan importante como la calidad de vida y que cuenta mucho más, no la propiedad de los productos, sino los usos que se les pueden dar a estos productos. ¿Sí? Que la calidad pasa por las características personales, por las circunstancias sociales. Estamos mirando otra cosa ahora, además de aumentar el consumo, además de querer tener bienes. ¿Qué bienes y para qué? Nos dice la teoría. ¿Y qué nos dice el Uruguay? El Uruguay nos dice que la desigualdad, medida en el índice de Gini, viene bajando. Esta desigualdad que había crecido tanto desde los años 70 o desde los años fines de los 60 y a lo largo de toda la década del 80 y a lo largo de toda la década del 90, parece que en este principio de siglo empieza a bajar. Y aún más importante, miremos qué pasa con la pobreza. Esta pobreza parece que empieza a bajar. Y aún más importante, la indigencia parece que empieza a bajar. Y digo parece porque todavía no tenemos modelo. Y digo parece porque en realidad tenemos que mirar a un Uruguay que sigue siendo un Uruguay de contrastes. Y que sigue siendo un Uruguay de diferencias. ¿Dónde están las diferencias en el Uruguay? ¿Dónde están? País urbano, Montevideo e interior urbano. ¿Dónde están las diferencias? Disminuye la población rural. No incluye la población rural, incluye el medio urbano, mira Montevideo y mira el interior, pero el urbano. Y nos cuenta que hay una desigualdad que está descendiendo. Y nos cuenta una historia buena, pero nos dice que no desciende de la misma manera en todos lados. Y lo que preocupa, porque nosotros sí sabemos dónde está la población ubicada, que la población mayoritaria vive en ciudades y vive concentrada fundamentalmente en Montevideo y el área metropolitana, donde más cuesta descender la desigualdad. ¿Por qué? Porque es donde tenemos más población y donde tenemos más diferencias. ¿Sí? Entonces, no sabemos si tenemos un nuevo modelo.
no incluyo las características de lo que no sabemos si hay. Pero sí podemos arrancar pensando que por lo menos se arrancó con un escenario de mayor equidad. Y pronto.